Bienvenidos. En este video vamos a hablar de lo que es de las inyecciones, tomas de muestras de sangre y vamos a explicar paso a paso cómo se realiza cada una y para qué sirve y sus debidas indicaciones. Aplicación de inyecciones. Inyecciones intramusculares. Este es un procedimiento mediante el cual se administra un medicamento directamente en el músculo, en donde es absorbido de una forma más eficaz gracias al flujo sanguíneo que si se administra por una vía subcutánea. A los pacientes a los que se realiza este procedimiento son los que requieren acción rápida del medicamento, los que no pueden tomar medicamentos por vía oral, ya sea por vómito, incontinencia, dificultad para tragar, entre otros, los que reciben vacunas como niños, adolescentes y adultos, los que necesitan medicamentos que son irritantes para el tejido subcutáneo, pero bien tolerados en el músculo, y en tratamientos prolongados como por ejemplo los antibióticos de depósito o las vitaminas como la B12. Los materiales. Una jeringa estéril. Esta puede variar entre 1, 3 o 5, esto según la dosis. Una aguja estéril. Esta igual puede variar entre 21 o 22 o de 1 a 1.5 pulgadas de largo. El medicamento fresquito, algodón o torundas estériles, alcohol al 70%, guantes no estériles, bandeja limpia, una bolsa roja para residuos bioinfecciosos, contenedor para objetos punzocortantes, en este caso se llama guardián, gasas estériles. Esto es opcional, al igual que el esparadrapo o curita, al igual que la historia clínica o la indicación médica. Una de las formas de administrar este medicamento es por el deltoides, el brazo. Aquí explicamos su anatomía, que está ubicado en la parte superior del brazo. Atraviesa las capas, la piel, el tejido subcutáneo y músculo deltoides. Hay que tener precaución y evitar el nervio radial. El procedimiento para la inyección intramuscular en deltoides. Esto está indicado para vacunas y medicamentos de bajo volumen. El procedimiento es el lavado de manos y el uso de guantes. Posicionar al paciente sentado con el brazo relajado. Identificar el deltoides, el cual se encuentra 2 a 3 dedos por debajo del acromión. Limpiar la zona con alcohol. Introducir la aguja en un ángulo de 90 grados. Aspirar. Inyectar lentamente el medicamento y por último retirar la aguja, presionar con torunda y desechar el material. ¿Alguna vez te has preguntado cómo poner una inyección intramuscular? No te preocupes, te lo explico en 3 sencillos pasos. Paso 1. Limpia bien la zona donde vas a aplicar la inyección. Recuerda, la higiene es clave para evitar infecciones. Paso 2. Introduce la aguja en un ángulo de 90 grados. Hazlo con firmeza pero con cuidado. Paso final. Inyecta el medicamento lentamente y retira la aguja. Presiona suavemente con un algodón para... La anatomía del glúteo del cuadrante superior externo. Este se encuentra ubicado en la región superoexterna del glúteo. Las capas atravesadas son la piel, el tejido subcutáneo, músculo del glúteo medio o mayor. Hay que tener precaución de evitar el nervio ciático, por eso se usa el cuadrante superior externo, así como podemos ver en la imagen de la derecha, que está representado con una línea azul. El procedimiento para una inyección intramuscular en el glúteo del cuadrante superior externo. Eso para volúmenes grandes, medicamentos oleosos o de depósito. El procedimiento es el lavado de manos y el uso de guantes. Posicionar al paciente en decúbito, prono o lateral. Dividir el glúteo en 4 cuadrantes imaginarios. Seleccionar el cuadrante superior externo. Limpiar la zona. Introducir la aguja en un ángulo de 90 grados. Aspirar. Inyectar lentamente el medicamento. Retirar la aguja. Presionar y eliminar el material de forma segura. La anatomía del vasto externo del muslo. Esto está ubicado en la cara lateral del muslo. Las atravesadas son la piel, el tejido subcutáneo, músculo vasto lateral, que es la parte del cuádriceps, ideal para lactantes y niños pequeños. Inyecciones intramusculares en el vasto externo del muslo. Esto está indicado para lactantes, niños, cuando en otros sitios no son accesibles. El procedimiento es el lavado de manos y guantes. El paciente debe estar en decúbito supino o sentado.
Localizar la parte media del músculo vasto externo, que es el tercio medio entre la cadera y la costilla. Desinfectar la zona. Introducir la aguja a 90 grados. Aspirar. Inyectar el fármaco lentamente. Retirar, presionar y desechar todo el material. Aquí en la figura de la derecha del cuadro podemos ver que la X muestra el sitio recomendado para la inyección intramuscular en vasto externo, esto en un lactante. Inyecciones intravenosas son las inyecciones que aplican directamente en la vena, permitiendo que el medicamento entre rápidamente al torrente sanguíneo con efecto casi inmediato. A los pacientes a los que se realizan estas inyecciones son pacientes hospitalizados o en emergencia, cuando se requiere un efecto rápido, como analgésicos, antibióticos, sueros, entre otros, en personas que no pueden usar la vía oral, para administración de fármacos irritantes que no deben ir por vía intramuscular o subcutánea. Y los sitios más comunes son las venas del antebrazo, basílica, cefálica, cubital medial, en niños la vena dorsal de la mano, cabelludo, esto en neonatos. Los materiales son jeringa estéril de 3 mililitros o 5 mililitros, aguja hipodérmica o un catéter intravenoso de 24, algodón o tolundas, alcohol al 70%, un torniquete, guantes no estériles, medicamento prescrito, gasas estériles, esparadrapo o curita, bandeja limpia, contenedor de plantes, el cual es el guardián, bolsa roja para residuos bioinfecciosos. La anatomía venosa para las inyecciones intravenosas. La vena basílica, esta se encuentra interna del antebrazo, la vena cefálica, externa del antebrazo, la vena medial cubital, la flexura del codo, la cual es la más común al momento de administrar medicamentos, la vena del dorso de la mano y en neonatos se usan comúnmente las venas del cuero cabelludo o pie. El procedimiento empieza con el lavado de manos y la colocación de guantes. Preparar el material en una bandeja limpia. Verificar medicamento por el nombre, dosis, fecha de vencimiento y por la vía que se va a administrar. Posicionar al paciente cómodamente y descubrir el brazo. Seleccionar la vena adecuada. Colocar el torniquete de 5 a 10 centímetros por encima del sitio de punción, desinfectar el sitio con alcohol al 70%, realizar la punción venosa con jeringa o catéter en un ángulo de 15 a 30 grados, liberar el torniquete cuando haya reflujo sanguíneo, inyectar lentamente el medicamento, retirar la aguja, presionar con algodón o gasa, colocar curita o esparadrapo, desechar el material en el guardián y, por último registrarlo en la historia clínica todo el procedimiento. Yo les voy a hablar sobre la inyección SC, que esta es la inyección subcutánea. Primero, la inyección subcutánea es la administración de medicamentos en el tejido adiposo subcutáneo, ubicado entre la dermis y los músculos. Este procedimiento se utiliza para medicamentos que requieren una absorción más lenta y sostenida que la intramuscular. Ahora les voy a explicar el procedimiento. Como primer punto tenemos el lavado de manos y la aplicación de guantes. Luego es la preparación del medicamento en la jeringa con la aguja adecuada, limpieza de la zona con el antiséptico. Después se toma un pliegue cutáneo entre los dedos. Se introduce la aguja en ángulo de 45 a 90 grados. Esto varía según el grosor del tejido adiposo.
Se inyecta lentamente y por último se retira la aguja, aplicando una gasa seca sin masajear. Los materiales que usamos para este procedimiento son guantes no estériles, jeringa de 1 ml o 3 ml, aguja de 25-27 G y un medio a 5-8 pulgadas. Antiséptico, alcohol al 70%, gasa estéril, medicamento prescrito y un recipiente para los desechos punzantes, el guardián. Ahora les voy a dar la explicación anatómica. Como sabemos, la piel está formada por 3 capas principales. La epidermis siendo la capa más superficial sin vasos sanguíneos, que está compuesta por queratinocitos. La dermis, debajo de la epidermis, con fibras colágenas y elásticas. Esta es rica en vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y anexos cutáneos. Y el tejido cutáneo, que esta es la hipodermis. Esta es la capa más profunda formada principalmente por tejido adiposo. La inyección subcutánea deposita el medicamento en esta capa hipodérmica o tejido adiposo, que actúa como un depósito natural gracias a su bajo flujo sanguíneo en comparación con el músculo. Ahora les voy a explicar la fisiología. El tejido adiposo contiene pocos vasos capilares, lo que provoca una absorción lenta y prolongada de medicamentos. Aquí la absorción se realiza por difusión hacia los capilares linfáticos y sanguíneos cercanos, debido a que la hipodermis tiene menos terminaciones nerviosas que la dermis. Entonces el dolor de la inyección es leve. La inyección subcutánea es ideal para medicamentos que necesitan efecto sostenido, como la insulina o anticoagulantes, ya que evita picos rápidos de concentración en sangre. Las zonas anatómicas recomendadas son la parte externa del brazo, el abdomen, excepto zona periumbilical, parte anterior del muslo y la parte superior de los glúteos. ¿A qué pacientes se aplica la inyección subcutánea? Esta inyección se aplica a pacientes diabéticos para colocarles la insulina, a pacientes con enfermedades autoinmunes, heparina de bajo peso molecular y pacientes que requieren vacunas como triple viral o antialérgicos. Las indicaciones de enfermería antes de aplicar la inyección son verificar la prescripción médica, explicar el procedimiento al paciente, seleccionar la zona adecuada, ya sea abdomen, cara externa del brazo o el muslo, y una asepsia rigurosa. Las indicaciones de enfermería después de aplicar la inyección subcutánea son no masajear, vigilar signos de reacción local, ya sea edema, enrojecimiento o dolor, y anotar en el registro de enfermería el medicamento que se le puso, la dosis, la hora y la zona de aplicación. Vía subcutánea. Pliegue. Ángulo de 45 grados. Seguimos con la inyección ID, que esta es la inyección intradérmica. Primero, la inyección intradérmica es la administración de una pequeña cantidad de sustancia en la capa superficial de la piel, entre la epidermis y la dermis, utilizada generalmente para pruebas diagnósticas, para tuberculosis o test de alergias. El procedimiento que tenemos para realizar la inyección intradérmica es, primero, el lavado de manos y la aplicación de guantes.
Luego, cargar el medicamento en jeringa con aguja fina, limpiar con antiséptico. Luego se introduce la aguja en un ángulo de 10 grados a 15 grados con el bisel hacia arriba. Se inyecta lentamente formando una pápula y se retira la aguja sin presión ni masaje. Los materiales e insumos que necesitamos son guantes no estériles, jeringa de 1 ml tipo tuberculina, aguja de 26 a 27 G, 3,8 a 1,2 pulgadas, antiséptico, gasa estéril y sustancia a inyectar. También necesitamos el recipiente para desechos punzantes. Ahora les voy a dar la explicación anatómica. La dermis es la segunda capa de la piel, situada inmediatamente debajo de la epidermis y encima de la hipodermis. Esta tiene dos capas. La dermis papilar, que es la más superficial. Aquí el tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y fibras de colágeno finas. Luego tenemos la dermis reticular, que es la más profunda. Aquí tenemos el tejido conectivo más denso con fibras colágenas gruesas, vasos linfáticos, nervios y anexos cutáneos. En la inyección intradérmica, la aguja penetra justo debajo de la epidermis y dentro de la dermis papilar, sin llegar al tejido subcutáneo. La explicación fisiológica de esta inyección es que la dermis tiene rica irrigación capilar y abundantes terminaciones nerviosas sensitivas, por lo que este tipo de inyección puede ser levemente dolorosa. El medicamento queda retenido en la dermis y no pasa rápidamente al torrente sanguíneo. Aquí se forma una pápula o abón visible, que esto es una pequeña elevación blanquecina. Esto es señal de que el líquido quedó bien distribuido en la dermis. Es ideal para pruebas inmunológicas o de alergia, porque permiten observar la respuesta inflamatoria local, ya sea enrojecimiento, induración o vesiculación, sin efecto sistémico. Las zonas anatómicas recomendadas para aplicar esta inyección son la cara interna del antebrazo, que es la zona más utilizada, la región escapular y la parte superior del tórax. ¿A qué pacientes se aplica la inyección intradérmica? Esta inyección se aplica a pacientes a evaluar por tuberculosis, a pacientes para test de alergias y evaluación de hipersensibilidad a ciertos medicamentos. Las indicaciones de enfermería antes de realizar el procedimiento son verificar la prescripción, informar al paciente sobre el procedimiento, una asepsia adecuada y seleccionar la zona, ya sea el antebrazo, la cara interna o la zona escapular. Después del procedimiento no hay que cubrir, ni frotar, ni masajear la zona. Indicar al paciente que no moje ni manipule la zona, observar la reacción local entre 24 a 72 horas y registrar el procedimiento y la zona donde se aplicó la inyección. Como conclusión de estas dos inyecciones tenemos que tanto las inyecciones subcutáneas como las intradérmicas son técnicas fundamentales en enfermería, con indicaciones específicas según la absorción requerida y finalidad terapéutica o diagnóstica. Esto es esencial para el personal de enfermería, conocer la anatomía, la técnica adecuada, materiales, indicaciones y cuidados pre y post procedimiento para garantizar una aplicación segura, eficaz y sin complicaciones. Además, también se debe priorizar la educación del paciente y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Es importante para una pápula hacer la medición del tercio medio del antebrazo. Ingresamos la jeringa, miren cómo se trasluce la piel y la idea es esa para poder saber que estamos en la vía intradérmica. Ingresamos poco a poco, ojo, no se aspira, se ingresa poco a poco hasta poder formar una pápula. Una buena pápula tiene esa característica, los poros se ven bastante dilatados. Termina de ingresar y automáticamente hacemos la limpieza con toques nada más, con algodón seco y listo.
Ahora les hablaremos de la toma de muestras de sangre tanto venosa y arterial. Empezaremos con la toma de sangre venosa. Para empezar, ¿qué es? Este es un procedimiento invasivo que consiste en extraer sangre desde una vena, generalmente desde el pliegue del codo, que esta se la conoce como la fosa antecubital. Este es el método más común para evaluar el estado de salud de un paciente. ¿En qué pacientes se realiza? Se realiza en pacientes que requieren diagnóstico médico rutinario o por síntomas, también en pacientes hospitalizados que deben ser controlados constantemente y en personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, anemia, entre otros. Ahora continuamos con la anatomía involucrada. En esta se encuentran tres venas utilizadas comúnmente. Tenemos la primera, la vena media cubital. Esta es la más utilizada y está ubicada en el centro del pliegue del codo. También tenemos la vena cefálica. Esta está ubicada en la parte externa del brazo. Y por último, la vena basílica. Esta está ubicada en la parte interna del brazo y es la menos preferida y utilizada, ya que se encuentra cerca a las arterias y nervios. ¿Qué materiales necesitamos para la toma de muestras de sangre venosa? Empezamos con los guantes no estériles. Estos se utilizan para proteger tanto al paciente como al personal de enfermería del contacto directo con la sangre. El torniquete. Este se coloca en la parte superior del brazo para detener el retorno venoso, haciendo que las venas se llenen y se noten mejor. También torundas con alcohol. Estas se utilizan para limpiar y desinfectar la piel antes de insertar la aguja. También necesitamos una jeringa o un sistema Vacutainer. La jeringa se usa en técnicas manuales, permitiendo al personal controlar la velocidad de extracción, mientras que el sistema Vacutainer permite una extracción más rápida y eficiente, usando tubos al vacío. Necesitamos también una aguja hipodérmica o mariposa. La aguja hipodérmica se usa comúnmente para venas grandes y accesibles, mientras que la aguja mariposa se usa en venas difíciles o en pacientes pediátricos o geriátricos. También necesitamos tubos de recolección, ya que estos contienen anticoagulantes o aditivos específicos según el color del tapón y sirven para conservar la sangre hasta su análisis. Algunos ejemplos son: la tapa lila sirve para un hemograma, la tapa roja para pruebas serológicas, la tapa verde para gases venosos y la tapa azul para pruebas de coagulación. Necesitamos también etiquetas identificativas, esto sobre todo para poder identificar correctamente la muestra con el nombre del paciente, el número de historia clínica, la fecha y hora de extracción. También una torunda seca o un algodón seco, ya que ésta se aplica sobre la zona de punción tras extraer la aguja para detener el sangrado y así evitar la formación de hematomas. Y por último, un contenedor de desechos cortopunzantes, es decir, el rojo, ya que este sirve para desechar agujas, jeringas y todo material cortopunzante de forma segura y así evitar accidentes y contaminación. Ahora continuamos con el procedimiento. Para esto tenemos varios puntos. Empezamos por la preparación. Para esto debemos lavarnos las manos y colocarnos los guantes. Después identificaremos al paciente y verificaremos la orden médica. Sigue el punto 2, que es la colocación del torniquete. El torniquete tenemos que colocarnos a unos 5 centímetros por encima del sitio de punción y le pediremos al paciente que cierre el puño sin mover el brazo. Después realizaremos la palpación para identificar la vena más accesible y visible. Desinfectaremos con una torunda con alcohol en movimientos circulares. Esto tiene que ser de dentro hacia afuera. Después insertaremos la aguja en un ángulo aproximadamente de 25 grados. Cuando observemos un retorno de sangre, comienza la recolección en el tubo correspondiente. Una vez tomada la muestra, se retira el torniquete antes de sacar la aguja. Colocaremos una torunda seca con una presión leve en el sitio de punción y desechamos la aguja en el contenedor rojo. Después identificaremos correctamente los tubos con el nombre, la fecha y el tipo de muestra y enviaremos al laboratorio.
Tenemos varias indicaciones de enfermería para antes, durante y después del procedimiento. Antes, debemos explicar el procedimiento al paciente, verificar el ayuno si es necesario y controlar que no tenga miedo a agujas o antecedentes de desmayo. Durante el procedimiento debemos usar una técnica limpia y segura, vigilar signos de mareo, sudor frío o pérdida de conciencia y no extraer sangre del mismo brazo con suero o sonda periférica en caso de que lo mantenga. Y después del procedimiento debemos aplicar una presión firme de 1 a 2 minutos para evitar hematomas, identificar que no flexione el brazo con fuerza y observar la zona en los siguientes minutos. A continuación les dejaremos un video de cómo se toma una muestra de sangre venosa. Toma de muestra de sangre arterial. ¿Qué es? La toma de muestra de sangre arterial es un procedimiento invasivo que consiste en extraer sangre directamente de una arteria, generalmente para analizar los gases arteriales, además de lactato y otros parámetros. A diferencia de la sangre venosa, la arterial refleja mejor el estado de la oxigenación y ventilación del paciente. ¿A qué pacientes se les realiza? Se realiza principalmente a pacientes que requieren evaluación precisa del intercambio gaseoso y equilibración de ácido-base. Por ejemplo, pacientes críticos de UCI, pacientes con dificultad respiratoria grave, pacientes con enfermedades pulmonares, EPOC, asma severo, neumonía grave. Pacientes sometidos a ventilación mecánica, pacientes con alteraciones metabólicas como acidosis o alcalosis y durante cirugías mayores o después de procedimientos donde se necesitan evaluar la oxigenación. Tenemos la anatomía, las arterias principales para utilizarlas en este procedimiento. Tenemos la arteria radial, más comúnmente usada. Se encuentra en la muñeca, al lado del pulgar. Ventaja es superficial, fácil de palpar y con buena circulación colateral. En esta se puede verificar el test de Allen. Tenemos la arteria femoral, ubicada en la ingle, usada en emergencias o cuando no se puede usar la radial. Tenemos la arteria braquial, en la parte interna del brazo a nivel del pliegue del codo, menos usada por mayor riesgo de complicaciones. Los materiales que vamos a utilizar para este procedimiento es jeringa heparinizada, aguja estéril, solución antiséptica o clorexidina, gasas estériles o torundas, guantes estériles limpios o no estériles según el protocolo, mascarilla y gafas protectoras según el ambiente o UCI. Contenedor en bolsa transparente para muestra con hielo. Mantener entre 2 y 8 centígrados si no se analiza de inmediato. Bolsa de biosegura. Bolsa roja o contenedor rígido para la muestra biológica. Jeringa de repuesto. Recipiente para objetos cortopunzantes. Y formato de solicitud de gases arteriales. Etiquetada con nombre, hora y sitio de punción. El procedimiento. Vamos a verificar indicaciones y consentimiento. Revisamos la orden médica y explicamos al paciente el procedimiento. Preparamos el material, la jeringa especial con heparina, gasas estériles, antiséptico, alcohol o clorexidina, guantes y bolsa para transportar con hielo si se va a enviar al laboratorio. Palpamos la arteria, si es la radial, y realizamos el test de Allen para confirmar la circulación colateral, si se va a usar. Hacemos lo que es la limpieza de la zona con la técnica estéril. Introducimos la aguja en un ángulo de 45 grados en dirección contraria al flujo venoso. Permitir que la sangre arterial llene la jeringa. Retiramos la jeringa y aplicamos presión firme en el sitio de punción durante al menos 5 a 10 minutos. Más si hay problemas de coagulación o si el paciente ha venido tomando anticoagulantes. Sellamos rápidamente para evitar alteraciones en los gases
etiquetamos con los datos del paciente la hora y sitio de punción y enviamos al laboratorio lo antes posible. Tenemos ahora lo que son las indicaciones de enfermería antes, durante y después de realizar este procedimiento. Antes explicamos del procedimiento y pedimos del consentimiento del paciente. Verificamos la circulación, realizando el test de Allen si es la radial. La posición del paciente que esté cómodo y relajado. Durante el procedimiento, pedir que no mueva el brazo y respire normalmente. Vigilar dolor o malestar y mantener la técnica estéril. Después del procedimiento, presionamos fuertemente en el sitio durante 5 a 10 minutos para que en este no se haga un moretón o se haga una bolita por la sangre. Colocar vendaje compresivo si es necesario y vigilar color y pulso de la mano. Indicar no usar fuerza durante las primeras 12 horas y avisar si siente dolor o frialdad. Ahorita veremos lo que es el test de Allen, que es una prueba sencilla que se usa para evaluar la circulación arterial en la mano, específica para comprobar si la arteria radial y la cubital funcionan bien. ¿Para qué sirve? Verifica que haya suficiente flujo sanguíneo colateral en la mano. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Primero se ubican las dos arterias, tanto radial como cubital. Luego se comprimen ambas arterias al mismo tiempo. Luego se le pide al paciente que abra y cierre la mano varias veces. Luego de esto, se le pide al paciente que abra la mano para ver la palidez de la palma de la mano. Luego liberamos una arteria, por ejemplo la cubital, y se observa si la mano se enrojece rápidamente. Tenemos lo que son los resultados, tanto positivo como negativo. En el positivo, la mano recupera su color en 5 a 7 segundos y hay buena circulación colateral y se puede utilizar la arteria radial. En el negativo, la mano tarda mucho o no recupera el color. No hay buena circulación colateral y no se recomienda puncionar la arteria radial. Ahora tenemos lo que es la toma de muestra de sangre arterial. Aquí veremos cómo se realiza el procedimiento y los pasos que debemos seguir. En conclusión, la aplicación de vacunas e inyecciones, así como la toma de muestra de sangre, son procedimientos fundamentales en la enfermería clínica. Requiere conocimientos anatómicos, habilidades técnicas y responsabilidad ética.
Su correcta ejecución garantiza la seguridad del paciente, la efectividad del tratamiento y contribuye directamente a la prevención, diagnóstico y recuperación de múltiples patologías.